Ningún monstruo nace siéndolo. Detrás de cada figura temida hay una historia. Hay un niño, una casa, una familia, un dolor. Adolf Hitler fue responsable de una de las mayores tragedias humanas del siglo XX. Un nombre que aún hoy evoca miedo, rechazo y horror. Pero, ¿cómo se forma una mente capaz de causar tanto sufrimiento? Hoy, en el otro relato, no hablaremos del dictador, sino del niño, del adolescente solitario, humillado y frustrado. Vamos a descubrir las raíces oscuras que alimentaron su odio y responder una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué ocurrió en su infancia para que el mundo terminara ardiendo por su resentimiento? Este video no busca justificar ni suavizar los crímenes de Adolf Hitler. Su objetivo es analizar cómo ciertos entornos familiares, sociales y emocionales pueden influir en la formación de una personalidad tan destructiva como la de Hitler. Bienvenidos a El Otro Relato. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau-Inn, un pequeño pueblo en Austria, Hungría. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas, un hombre rígido y profundamente violento. Alois era 23 años mayor que su esposa y trataba a sus hijos como subordinados. A Adolf no lo crió, lo disciplinó. Castigos físicos, gritos, humillaciones públicas. Cero ternura, cero reconocimiento. La relación de Adolf Hitler con su padre fue profundamente conflictiva, marcada por el miedo, la imposición y la falta de afecto. Su autoritarismo severo y violento imponía su voluntad en el hogar sin permitir contradicciones. Golpeaba a sus hijos, ridiculizaba sus ideas y esperaba obediencia absoluta. Adolf, por su parte, temía a su padre, pero también buscaba desesperadamente su aprobación, lo que generó una mezcla de resentimiento y frustración. Adolf quería dibujar, soñaba con ser artista, pero su padre lo obligaba a seguir una carrera que él consideraba seria, una carrera administrativa, anulando sus deseos personales. Cada intento de expresarse era ridiculizado, censurado. Vivía atrapado entre el miedo y la necesidad de aprobación. Ese deseo insatisfecho de ser valorado lo acompañaría toda la vida. Muchos historiadores coinciden en que la figura del padre autoritario marcó profundamente la idea que Hitler tendría del poder y del orden. Para él, la autoridad no debía ser respetada, debía ser temida. En este ambiente de represión, Hitler aprendió que la dominación se imponía por la fuerza, no por el diálogo. Clara, su madre, era todo lo contrario. Ella lo cuidaba con ternura, lo protegía incluso de los arranques de ira del padre. Era su único refugio emocional. Tenía una relación profundamente afectiva y casi idealizada con su madre. A diferencia de la relación conflictiva que mantenía con su padre, a su madre la veía como una figura amorosa, protectora y devota. Hitler la describió como una mujer tierna, amable y sacrificada, completamente entregada a su familia. Se refería a ella como la santa de su vida. Cuando ella murió en 1907 de cáncer de mama, él, con solo 18 años, quedó profundamente devastado. Su médico judío, Eduard Bloch, relató que el joven Adolf mostró un dolor genuino e intenso, describiéndolo como uno de los duelos más profundos que había presenciado. Algunos historiadores y psicoanalistas sostienen que la figura de Clara se convirtió en un símbolo de pureza y amor incondicional para Hitler. Su muerte marcó el comienzo de una etapa oscura y desorientada en su vida. También, mientras que su padre representaba la autoridad rígida y la frustración, su madre era su refugio emocional. Un dato curioso es que años más tarde, siendo ya el dictador de Alemania, Hitler protegió personalmente al médico judío que atendió a su madre, permitiéndole emigrar de Austria a Estados Unidos durante el régimen nazi. Es uno de los pocos casos documentados de Hitler mostrando una forma de gratitud hacia un judío, debido al aprecio que tenía por su madre. «Perdí a la única persona que me amaba de verdad», dijo años después. A partir de ahí comenzó a aislarse, a endurecerse. Tras la muerte de su madre, Hitler se mudó a Viena con un sueño claro: ser pintor. Se presentó a la prestigiosa Academia de Bellas Artes y fue rechazado. No una, sino 2 veces. El informe fue claro: tiene talento para la arquitectura, pero no para el arte. Humillado, sin amigos, sin guía, comenzó a vagar por las calles de Viena. Sobrevivía vendiendo postales pintadas a mano. Dormía en albergues.
Pasó frío, hambre y sobre todo indiferencia. El joven que alguna vez soñó con reconocimiento, ahora solo encontraba desprecio. En esa Viena de principios del siglo XX, el nacionalismo, la xenofobia y el antisemitismo eran moneda corriente. Muchos políticos, intelectuales y periodistas culpaban abiertamente a los judíos de la pobreza, el desempleo y los fracasos del imperio. Hitler, joven, frustrado, sin estudios ni éxito, encontró un discurso que le ofrecía algo que su vida no tenía, una explicación simple para su desgracia, alguien a quien culpar, y más importante aún, un enemigo. Mientras vivía en Viena y Múnich, comenzó a leer panfletos antisemitas y nacionalistas extremos que reforzaron su visión paranoica del mundo. Adoptó ideas como la superioridad de la raza aria, la culpa de los judíos en la degeneración de Alemania y la necesidad de un líder fuerte y una nación unificada. Hitler ya mostraba sus rasgos de rigidez mental, ideas fijas, fanatismo y desprecio por la debilidad. También aprendió a manipular emocionalmente a las masas, a hablar con fervor y a construir una imagen de líder salvador. Pero ¿cómo pasó de ser un joven inseguro, frustrado y sin rumbo claro a convertirse en el Führer, el líder absoluto de la Alemania nazi? Gracias a un proceso complejo de transformación personal, manipulación política y uso del resentimiento social como combustible de poder. Pasó de tener un carácter débil a ser un obsesionado por el control. En su juventud, Hitler era considerado algo tímido, retraído, emocionalmente inestable y con poca tolerancia al fracaso. El rechazo a la Academia de Arte y la muerte de su madre lo sumieron en la desorientación y la miseria. Sin embargo, esos golpes no lo destruyeron, alimentaron una rabia silenciosa y una necesidad enfermiza de afirmación y grandeza. Poco a poco, su carácter débil fue endureciéndose, por el dolor, el orgullo herido y una obsesiva creencia de que tenía un destino especial. Luchó en la guerra y fue herido, pero la derrota de Alemania lo dejó destruido. Como muchos soldados, creyó en el mito de la puñalada por la espalda. Creyó que la guerra no se perdió en el frente, sino por culpa de traidores internos, en este caso judíos, comunistas y políticos. Esa sensación de traición, humillación nacional y caos social alimentó su odio, su necesidad de venganza y su carácter inquebrantable. Aquí Hitler encontró estructura, propósito y pertenencia. Aunque no ascendió de rango, la disciplina militar y la exigencia del frente lo transformaron. Allí nació su determinación de venganza y su identidad como salvador. Ya no era un joven fracasado, era un nacionalista radical con una misión. En Múnich, tras la guerra, empezó a asistir a reuniones políticas de extrema derecha. Su capacidad oratoria lo hizo destacar rápidamente. Pasó de hablar en cervecerías a llenar plazas. Aprendió a usar las emociones colectivas, miedo, rabia, humillación y a exagerar problemas para ofrecer soluciones absolutas. Creó enemigos comunes, judíos, comunistas, liberales. Cada discurso era un escenario para construir un personaje fuerte, decidido, visionario. Se creó a sí mismo como el hombre que no dudaba, el que tenía todas las respuestas. A medida que ganaba seguidores, Hitler cultivó una imagen mesiánica. Nunca mostraba dudas, hablaba con pasión y autoridad, se vestía y comportaba con rigidez y teatralidad. Se rodeaba de propaganda que lo mostraba como el único capaz de salvar a Alemania. Pasó de ser un marginado a convertirse en el símbolo de fuerza, pureza y poder para millones de alemanes desesperados. Así, el odio no surgió solo del dolor, también se construyó con las ideas que lo rodeaban, ideas que lo convirtieron en alguien peligroso, un fanático con resentimiento y hambre de poder. Adolf Hitler no nació siendo un monstruo, fue un niño lleno de frustraciones, que vivió bajo el abuso, la pérdida, el desprecio social y el fracaso. La muerte de su madre lo quebró, el rechazo artístico lo humilló, la pobreza lo endureció y el odio lo sedujo. Esa combinación de heridas sin sanar y discursos extremos formó al hombre que más tarde arrastraría al mundo a una guerra y a millones de pérdidas de vidas. Entender su infancia no es justificarlo, es advertirnos lo que puede pasar cuando un niño roto encuentra poder y decide vengarse del mundo. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el odio de Hitler fue una consecuencia inevitable? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este relato te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir creciendo como comunidad. Y no te pierdas el próximo relato.